El juez apenas había terminado de leer cuando mi nuera levantó la barbilla y dijo con una voz firme que no tembló ni un segundo que quería todo. La casa, el coche, las cuentas, el negocio, todo, excepto a mi nieto. Sentí como el aire del juzgado se volvía pesado, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Mi hijo se quedó inmóvil con los ojos abiertos, incapaz de reaccionar. Entonces yo hablé. Solo 4 palabras, denle todo. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el zumbido viejo del ventilador del pasillo. Mi nuera sonrió, pero esa sonrisa no duraría mucho. Nunca imaginé que mi vida a mis 62 años terminaría resumida en un montón de papeles apilados sobre una mesa de madera rayada en un juzgado familiar de Guadalajara. Había pasado décadas pensando que los grandes dramas les ocurrían a otras personas, a las familias que salen en las noticias o en los chismes del barrio. Nosotros éramos gente normal. Mi hijo Javier trabajaba duro. Yo cuidaba de mi nieto Mateo cuando podía. Y Valeria. Bueno, Valeria siempre había sido ambiciosa, pero jamás pensé que esa ambición terminaría por vaciarlo todo. El juzgado olía a papel viejo y a desinfectante barato. Las paredes estaban manchadas de años de manos apoyadas y espaldas cansadas. El ventilador del techo giraba lento, haciendo un ruido seco, como si cada vuelta le costara trabajo. Ese sonido se me quedó grabado, marcando el tiempo de uno de los momentos más importantes de mi vida. Valeria estaba sentada recta, con un traje claro, que seguramente había comprado para la ocasión. Su cabello perfectamente alisado, ni un mechón fuera de lugar. Parecía lista para una foto de perfil, no para terminar un matrimonio. No miró a Javier ni una sola vez. Para ella, él ya no estaba ahí. «Quiero dejar esto claro, su señoría», dijo. «Estoy dispuesta a llegar a un acuerdo rápido. No quiero problemas, solo quiero lo que me corresponde». El abogado de ella, un hombre joven, con un reloj caro, asintió mientras revisaba los documentos. Todo parecía muy sencillo para ellos, demasiado sencillo. Cuando el juez preguntó por el niño, Valeria hizo un gesto con la mano como si estuviera hablando de un mueble viejo. «Mateo puede quedarse con su padre, ya es grande, yo necesito avanzar con mi vida». Sentí algo romperse dentro de mí. En ese instante, Mateo tenía 8 años. 8. No era un paquete que se deja olvidado en una mudanza. No era un problema del que uno se deshace para empezar de nuevo. Miré a Javier. Tenía los hombros caídos, las manos apretadas sobre las rodillas. Conozco a mi hijo desde que dio su primer paso. Sé cuando está cansado, cuando está triste, cuando está derrotado. En ese momento estaba todo eso junto. Y lo peor era que no encontraba la voz para defenderse. Nuestro abogado, el licenciado Ramírez, se inclinó hacia mí. Pude oler el café que había tomado hacía poco. Doña Teresa susurró: «Esto no es justo. Podemos pelear. Ella está pidiendo demasiado». No respondí de inmediato. Mis ojos se fijaron en una marca pequeña en la mesa, un corazón torcido grabado con una navaja hace años, por alguien que probablemente también creyó en promesas eternas. Pensé en mi casa, en las paredes que yo misma había limpiado en el negocio que ayudé a levantar cuando Javier apenas empezaba. Pensé en Mateo dormido con su pijama de dinosaurios, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. No dije al fin sin levantar la voz. El licenciado frunció el ceño. «¿Cómo dice? Denle todo», repetí con una calma que ni yo sabía que tenía. «Todo lo que pide». Javier giró la cabeza hacia mí. Sus ojos se llenaron de preguntas de miedo, de incredulidad. «Mamá», murmuró,
Le apreté la mano por debajo de la mesa. Fue un gesto pequeño, pero cargado de todo lo que no podía decir en voz alta. El juez carraspeó. —¿Está usted segura de lo que está aceptando, señora? —me preguntó. —Este acuerdo implica renunciar a bienes importantes. —Lo entiendo perfectamente, su señoría —respondí—. Lo hemos pensado bien. Valeria sonrió entonces. No fue una sonrisa amplia, sino una de esas sonrisas contenidas de satisfacción, como cuando alguien cree que por fin la balanza se inclina a su favor. Miró a su abogado y luego al juez, segura de que había ganado. Mientras los documentos pasaban de mano en mano, mi mente viajó atrás a 8 meses antes, cuando todo empezó a cambiar. En ese entonces Valeria todavía cenaba con nosotros. Todavía preguntaba por Mateo, al menos de vez en cuando. Pero algo en su mirada ya era distinto. Más impaciente, más distante. Recordé la primera vez que noté que algo no iba bien. Fue una noche tarde, casi las 2 de la mañana. Yo me había levantado por agua y vi la luz azul del celular iluminando la cocina. Valeria estaba sentada a la mesa escribiendo rápido, sonriendo sola. No me oyó. No intenté espiarla, pero desde el pasillo alcancé a leer una frase en la pantalla: cuando seas libre, nada te va a detener. Esa noche no dormí bien, y muchas noches después tampoco. Pero en el juzgado nada de eso importaba todavía. Ahí solo importaba el silencio pesado, las firmas, el sonido del bolígrafo raspando el papel. Javier firmó primero con la mano temblorosa. Luego firmé yo. El bolígrafo pesaba más de lo normal, como si llevara encima todo lo que estaba dejando ir. Valeria tomó el bolígrafo con seguridad. Firmó rápido. Cuando terminó, soltó un suspiro satisfecho y se recostó en la silla. —Listo —dijo en voz baja—. Al fin. Fue entonces cuando vi algo que ella no vio. Un folder delgado sujeto detrás del acuerdo principal. Un anexo. Papeles que no parecían tan importantes a simple vista. El abogado de Valeria lo abrió y su expresión cambió. 8 meses antes de aquel silencio en el juzgado, mi nuera todavía desayunaba en la mesa de la cocina como si nada estuviera roto. Valeria hablaba de proyectos nuevos con una energía que parecía contagiosa. Decía palabras grandes: reinventarse, crecer, dar el siguiente paso. Yo la escuchaba mientras lavaba los platos con el olor del jabón barato mezclándose con el café recalentado. Había aprendido con los años que cuando alguien repite demasiado una palabra es porque intenta convencerse a sí mismo. Al principio fueron detalles pequeños, cambios que uno explica con cansancio o con la rutina. Valeria empezó a llegar más tarde. Decía que eran reuniones networking, oportunidades que no se pueden dejar pasar. Traía bolsas de tiendas que antes no frecuentaba y dejaba los recibos doblados en el fondo de su bolso como si esconderlos fuera un reflejo automático. Javier no preguntaba mucho. Siempre fue así, trabajador callado, creyendo que el amor se sostiene con paciencia. Mateo, en cambio, sí notó el cambio. Los niños lo notan todo, incluso cuando no saben ponerle nombre. Empezó a preguntarme por qué su mamá ya no lo acompañaba a dormir. ¿Por qué comía sola en su cuarto con el celular en la mano? Yo le decía que estaba ocupada, que los adultos a veces se pierden en sus cosas. Pero en el fondo me dolía tener que inventar excusas. Una madrugada la vi otra vez con el celular iluminándole el rostro. Esta vez no sonreía. Fruncía el ceño, escribía y borraba como si estuviera negociando algo importante. El aire olía a ese limpiador morado que tanto le gustaba, fuerte, casi mareante. Pasé despacio por el pasillo sin hacer ruido. No quería espiar, pero tampoco quería despertar sospechas. Desde la sombra leí otra frase
que se quedó conmigo, no puedo cargar con esto para siempre. Esto, no ellos, no nosotros, esto. Al día siguiente, el primer objeto desapareció de la sala. Una lámpara vieja, regalo de boda nada valioso en dinero, pero llena de recuerdos. Valeria dijo que la había prestado para una sesión de fotos. Es parte del trabajo, explicó con una sonrisa rápida. Luego fue una alfombra, después un sillón. Siempre había una razón práctica, siempre algo temporal. El negocio también empezó a cambiar. Javier y yo habíamos ayudado a levantarlo con lo poco que teníamos. No era grande, pero daba para vivir con dignidad. Valeria comenzó a llamarlo activo. Nunca antes había usado esa palabra. Ya no hablaba de clientes, hablaba de potencial. Yo asentía, pero por dentro sentía que algo se estaba vaciando. Una tarde encontré cajas en el garaje perfectamente cerradas y etiquetadas. No eran cosas que se estuvieran mudando, sino almacenando. Cuando pregunté, Valeria respondió sin mirarme. Es inventario, no te preocupes. Pero yo sí me preocupé, porque el inventario no debería esconderse. Poco a poco empecé a observar con más atención, no por desconfianza, sino porque así soy. Toda mi vida aprendí a mirar los detalles, a no quedarme con la primera explicación. Anotaba mentalmente fechas, ausencias, gastos. Noté retiros extraños de la cuenta compartida, cantidades que no correspondían con la despensa ni con la gasolina. Una tarde, mientras Javier estaba trabajando, llegó una carta. No venía a nombre de él, sino del negocio. Era del banco. La abrí con cuidado, pensando que sería algo rutinario. No lo era. Hablaba de un pago atrasado, de intereses, de plazos que se estaban venciendo. Me senté a la mesa con el sobre aún en la mano, sintiendo ese peso raro en el pecho que avisa que algo no está bien. Cuando Valeria llegó, traía los tacones en la mano y el cabello perfectamente acomodado, como si hubiera salido de una revista. Le mostré la carta sin levantar la voz. ¿Qué es esto?, pregunté. La miró rápido y se encogió de hombros. Nada grave, es parte del movimiento. El dinero se mueve así cuando quieres crecer. No discutí. Nunca me gustó discutir sin pruebas. Pero esa noche empecé a escribir. No en la computadora, sino en una libreta vieja, de esas que no se pierden con un clic. Anoté fechas, montos, nombres. No para acusar, sino para entender. Días después, encontré algo que me heló la sangre, un estado de cuenta del fondo que Javier había abierto para Mateo. No era grande, pero representaba años de sacrificios. El saldo era menor, mucho menor. Pensé en un error, en una confusión. Llamé, pregunté. La respuesta fue clara y fría. El retiro había sido autorizado por un titular de la cuenta. Valeria. No dije nada esa noche, ni la siguiente. Observé cómo Mateo hacía la tarea en la mesa donde antes estaba el sillón desaparecido. Observé cómo Javier evitaba mirar los espacios vacíos. Observé cómo Valeria hablaba de libertad y de merecer más. Una semana después, ella anunció el divorcio como quien anuncia un viaje, sin lágrimas, sin reproches, solo una lista: casa, coche, cuentas, negocio. Y Mateo, pregunté yo. Valeria levantó la vista sorprendida, como si la pregunta no viniera al caso. Se queda con su papá, dijo. Yo necesito avanzar. En ese momento entendí todo. No se estaba yendo. Estaba desarmando la casa pieza por pieza y llevándose lo que brillaba. Lo demás, mi hijo, mi nieto, era peso muerto. No lloré, no grité, solo cerré mi libreta y supe que cuando llegara el momento no iba a pelear como ella esperaba. Iba a dejarla cargar con todo lo que tanto quería. El día que entendí de verdad lo que Valeria estaba haciendo, el cielo estaba gris
y el aire olía a lluvia vieja. Es curioso cómo el cuerpo recuerda esas cosas. Yo estaba en la cocina, sentada frente a la mesa, donde antes Mateo hacía rompecabezas revisando la libreta en la que llevaba semanas anotando números y fechas. No era rabia lo que sentía, era claridad. La claridad llega cuando dejas de pedir explicaciones y empiezas a mirar los hechos. El negocio siempre había sido sencillo. Javier lo abrió con un préstamo pequeño y muchas horas de trabajo. Nada lujoso. Reparaciones, materiales, clientes de barrio. Valeria se integró después cuando ya estaba en marcha y poco a poco tomó control de los papeles. Yo me encargo, decía. Y Javier, confiado, se lo permitió. Así funcionan muchos matrimonios. Uno trabaja con las manos, el otro con los documentos. El problema es cuando los documentos dejan de decir la verdad. Empecé por ordenar lo que tenía. Cartas del banco, correos del proveedor, avisos del ayuntamiento. Todo llegaba a la misma dirección. Todo hablaba de lo mismo: pagos pendientes, permisos vencidos, contratos firmados a prisa. Leí cada hoja con cuidado, como si fueran instrucciones para armar algo peligroso. No necesitaba ser contadora para entender que el negocio ya no era solo una oportunidad, era una carga. Una tarde decidí visitar el local sin avisar. Valeria no estaba. El encargado me reconoció y me dejó pasar. El lugar se veía distinto. Estantes vacíos, cajas apiladas con etiquetas recientes. En el fondo vi una carpeta sobre el escritorio. No la abrí. No hacía falta. En la portada se leía almacenaje, bodega industrial. Tomé nota mental de la dirección. Esa noche, mientras Mateo dormía, le pregunté a Javier si conocía esa bodega. Negó con la cabeza. Le mostré la libreta. Le expliqué despacio sin acusar. Vi cómo su rostro cambiaba a medida que entendía. No dijo nada durante un buen rato. «Mamá», dijo al fin, «yo no sabía». «Lo sé», respondí, «y no pasa nada, todavía no». Al día siguiente pasé por la bodega. No entré. No hice preguntas. Solo observé. Un lugar industrial con letreros de seguridad y horarios estrictos. Pensé en los permisos, en las normas, en las multas que llegan cuando alguien cree que todo es temporal. Saqué una foto con el celular, no del interior, sino del letrero con la dirección y el nombre de la empresa. Nada ilegal, nada oculto, solo realidad. Poco después llegó otra carta, esta vez de impuestos. No era una amenaza directa, pero sí una advertencia. Inconsistencias detectadas. Leí esa frase varias veces. Las inconsistencias no aparecen solas. Alguien las crea. Le pedí a Javier que me acompañara a ver al licenciado Ramírez. No para demandar, no para acusar, para preguntar. Ramírez escuchó en silencio, con las manos cruzadas, mientras yo sacaba mis papeles y los acomodaba sobre la mesa. No interrumpió. Cuando terminé, suspiró. Doña Teresa dijo, si ella se queda con el negocio, se queda con todo esto también. Eso quiero, respondí, que se quede con todo. Me miró sorprendido. ¿Estás segura? Más que nunca. Ramírez explicó con paciencia. Las deudas siguen al propietario, los contratos también. Las obligaciones no desaparecen porque alguien firme rápido. Si Valeria insistía en quedarse con el negocio, debía aceptar lo que venía detrás. Y había algo más, los retiros del fondo de Mateo. Eso no era solo inmoral, podía ser un problema serio. No vamos a usar esto para atacar, aclaré. Solo quiero que esté en el acuerdo. Que nadie diga después que no sabía. Ramírez asintió, entendió, preparó un anexo detallado. No era un truco, era un espejo. Mientras tanto, Valeria seguía comportándose
como si ya hubiera ganado. Hablaba de vender la casa, de cambiar el coche, de empezar de cero. Publicaba fotos con frases sobre libertad y nuevas etapas. La gente le daba me gusta. Nadie veía lo que yo veía en mi libreta. Una noche Mateo me preguntó si íbamos a mudarnos. Le dije la verdad. Sí, un poco. ¿Vamos a estar juntos?, preguntó serio. Lo abracé. Siempre. Esa fue la respuesta que me dio fuerza. No estaba planeando una venganza. Estaba protegiendo lo único que importaba. El día antes del juicio, Valeria pasó por la casa a recoger más cosas. Caminaba como si ya no perteneciera ahí. Abrió cajones, revisó armarios, dejó espacios vacíos. Yo la observé desde la puerta de la cocina. No sentí odio. Sentí lástima. Porque alguien que cree que todo se puede llevar no entiende el peso de lo que carga. Antes de irse, me miró y dijo: no te preocupes, todo va a estar bien. Asentí. Sí, respondí. Todo va a estar bien. No sabía si entendía el doble sentido. Probablemente no. Esa noche dormí poco. Repasé mentalmente cada papel, cada número. No para memorizar, sino para soltar. Porque cuando uno decide dejar que la verdad haga su trabajo, lo único que queda es esperar. Y al día siguiente en el juzgado, cuando Valeria pidió todo, yo supe que estaba lista para recibirlo. Con todo su peso. Hay decisiones que no se sienten como una elección, sino como un cruce inevitable. Sabes que hagas lo que hagas, algo va a doler. La diferencia está en decidir qué estás dispuesto a perder. Para mí, esa noche fue clara, no iba a perder a mi nieto. Todo lo demás podía soltarse. Javier no durmió casi nada la semana previa al juicio. Yo lo escuchaba moverse en la casa, abrir el refrigerador sin hambre, sentarse en el sillón barato que había reemplazado al bueno. A veces se quedaba mirando la pared donde antes colgaban fotos que Valeria ya se había llevado. No decía nada, pero su silencio pesaba más que cualquier grito. Mamá me dijo una madrugada con la voz quebrada: no es justo. Ella se va a quedar con todo. No con todo, le respondí, solo con lo que cree que vale. Me miró sin entender. No insistí. Hay cosas que uno comprende solo cuando ya pasaron. 2 días después, volvimos a ver al licenciado Ramírez. Nos recibió en su oficina pequeña, con un ventilador que hacía más ruido que aire. El escritorio estaba cubierto de carpetas. Olía a papel a tinta vieja y a café frío. Ramírez extendió los documentos del acuerdo sobre la mesa como si fueran piezas de un rompecabezas. Ella quiere cerrar rápido, dijo. Eso juega a nuestro favor. ¿Y si se da cuenta?, preguntó Javier. ¿Y si lee todo? Ramírez se encogió de hombros. Puede hacerlo. Todo es legal, claro, visible. Si pregunta, se le explica. Pero la gente que se siente ganadora rara vez se detiene a revisar la letra pequeña. Yo asentí. No me gustaba depender de la soberbia ajena, pero tampoco estaba manipulando nada. Simplemente no iba a protegerla de sus propias decisiones. Hay algo más, añadí. Quiero que quede claro que Mateo se queda con su papá, sin vueltas, sin condiciones. Ramírez sonrió levemente. Eso ya está. Ella no peleó ese punto. No peleó, como si un niño fuera un mueble incómodo. Esa indiferencia fue lo que más me convenció de que estaba haciendo lo correcto. El día previo al juicio, Valeria vino por última vez a la casa. Traía cajas nuevas y una lista en el celular. Caminaba rápido, decidida. Javier estaba en el trabajo, Mateo en la escuela. Yo la seguí con la mirada mientras abría cajones y armarios. No te pongas así, me dijo sin mirarme. Es mejor terminar bien. Claro, respondí. Siempre es mejor terminar bien. Se detuvo un segundo.
Tal vez percibió algo en mi tono, pero enseguida siguió guardando cosas. Voy a tener mucho trabajo después de esto, comentó. Por fin voy a poder enfocarme en lo mío. Eso espero, dije. Antes de irse, dejó las llaves sobre la mesa. Sonaron fuerte al caer. Un sonido seco definitivo. Cerró la puerta sin despedirse. Esa noche cené sola con Mateo. Hice tortillas de harina, las que le gustan. Comió en silencio y luego levantó la vista. Abuela preguntó: ¿Mamá ya no va a vivir aquí? Respiré hondo. No respondí. Pero tú y tu papá sí. Asintió despacio. A veces los niños entienden más de lo que creemos. El día del juicio llegamos temprano. El pasillo estaba lleno de gente esperando. Algunos discutían en voz baja. Otros miraban el suelo. Nadie parecía realmente preparado para lo que iba a perder. Javier caminaba rígido. Yo me senté y cerré los ojos un momento, escuchando el murmullo lejano, el golpe intermitente del ventilador. Valeria llegó con su abogado. Sonreía. Saludó a alguien conocido. Parecía ligera, como si se quitara un peso de encima. Cuando nos vio, apenas asintió. Vamos a terminar esto hoy, le dijo a su abogado. Cuando entramos a la sala, todo volvió a sentirse pequeño. El juez, los papeles, la mesa marcada. El licenciado Ramírez me miró buscando una última confirmación. Yo asentí. Sabía que al firmar muchos pensarían que había perdido, que era una madre vieja, resignada e incapaz de pelear. No me importó, porque no estaba allí para ganar una pelea ruidosa. Estaba allí para cerrar una estructura dañada sin que se nos viniera encima. Cuando el juez preguntó si estábamos de acuerdo con los términos, respondí sin titubear. Sí, su señoría. Valeria me miró por primera vez con atención, tal vez esperando ver arrepentimiento. No lo encontró. Mientras el secretario preparaba los documentos, sentí una calma extraña. No felicidad, no alivio, calma, como cuando sabes que ya hiciste todo lo que estaba en tus manos. Firmé sabiendo exactamente qué estaba entregando y también sabiendo que estaba dejando atrás. Valeria tomó el bolígrafo con una sonrisa satisfecha. No vio el anexo, no preguntó, no dudó. Y ahí supe que el momento se acercaba. El juzgado se sentía más frío de lo normal esa mañana, aunque afuera el sol ya empezaba a calentar la calle. Tal vez era solo mi cuerpo, reaccionando al peso del momento. Nos sentamos en el mismo orden que antes. Valeria, a un lado con su abogado Javier, a mi derecha, el licenciado Ramírez frente a nosotros. El secretario acomodó los expedientes con un golpe seco que resonó demasiado fuerte en la sala. El juez ajustó sus lentes y empezó a leer los términos del acuerdo con una voz neutra, entrenada para no mostrar sorpresa. Cada frase era como un objeto que se deslizaba fuera de nuestras manos. La propiedad ubicada en la calle San Marcos, para la señora Valeria. El vehículo, para la señora Valeria. Las cuentas conjuntas, para la señora Valeria. El negocio y sus activos, para la señora Valeria. Con cada punto, Valeria enderezaba un poco más la espalda. Su sonrisa no era abierta, pero estaba ahí contenida, segura. Yo la observaba sin rencor. Pensaba en lo mucho que confiamos en las apariencias y lo poco que miramos lo que hay debajo. Cuando el juez mencionó a Mateo, la voz se suavizó apenas. La custodia principal del menor quedará a cargo del padre. Valeria no reaccionó, no asintió, no protestó. Era como si esa parte no existiera para ella. Javier tragó saliva. Le tomé la mano con fuerza. ¿Confirma usted su aceptación de estos términos?, preguntó el juez. Sí, su señoría, respondió Javier, con voz baja pero firme. Luego me miró a mí. ¿Usted también? Sí, dije, confirmo.
El secretario deslizó los documentos hacia nuestro lado primero. Javier tomó el bolígrafo. Dudó apenas un segundo antes de firmar. Vi cómo su firma salía más pequeña de lo habitual, como si su mano quisiera desaparecer. Después firmé yo. Sentí el papel tibio recién salido de la copiadora. Pensé en todo lo que ese papel representaba y lo dejé ir. Los documentos pasaron al otro lado de la mesa. Valeria los tomó sin prisa. Revisó solo la primera página. Sonrió. Firmó con rapidez como alguien que ya hizo las cuentas en su cabeza. Cuando terminó dejó el bolígrafo y se recostó en la silla. Al fin murmuró casi para sí misma. Su abogado tomó el expediente para verificar que todo estuviera en orden. Al principio su expresión no cambió. Pasó la primera página, luego la segunda. Cuando llegó al anexo, frunció el ceño. Volvió atrás. Leyó otra vez. Se inclinó hacia adelante. Yo sentí como el aire cambiaba. No fue un estallido inmediato. Fue como cuando una habitación se queda sin oxígeno poco a poco. «Un momento», dijo el abogado de Valeria, levantando la vista. «¿Qué es esto?» Valeria giró hacia él todavía sonriendo. «¿Qué cosa?» Él no respondió. Volvió a leer. Pasó otra hoja. Su mano empezó a temblar ligeramente. El juez observó la escena con atención. «¿Hay algún problema, licenciado?», preguntó. El abogado se levantó de golpe. La silla raspó el piso con un sonido desagradable. «Su señoría». Empezó, pero se detuvo. Respiró hondo. «Necesito un momento». Valeria lo miró confundida. «¿Qué pasa?», susurró. «Dijiste que todo estaba bien». El abogado negó con la cabeza pálido. Esto cambia las cosas». El murmullo se extendió por la sala. El juez alzó la mano, pidiendo silencio. «Explíquese». El abogado tragó saliva. El acuerdo incluye anexos que detallan obligaciones financieras, deudas y responsabilidades asociadas al negocio que mi clienta ha aceptado en su totalidad. Valeria dejó de sonreír. «¿De qué hablas?», preguntó. «El negocio está limpio». El abogado la miró con los ojos muy abiertos. No dijo en voz baja: «No lo está». Yo permanecí en silencio. No sentí triunfo, solo una quietud profunda. El juez tomó el anexo y empezó a leer con detenimiento. Sus cejas se juntaron levemente. «Aquí se mencionan adeudos fiscales», dijo, «contratos de almacenaje no declarados y retiros de una cuenta protegida». Valeria se levantó de la silla. «Eso no es cierto», exclamó. «Eso era temporal». «Señora», interrumpió el juez, «si aceptó la propiedad completa del negocio, aceptó también sus responsabilidades». El abogado de Valeria dio un paso atrás, como si el suelo se hubiera vuelto inestable. «Su señoría», dijo con voz más alta de lo que pretendía mi clienta, «no fue informada de la magnitud de estas obligaciones». Yo levanté la mirada entonces. «Todo estaba ahí», dije con calma. «No ocultamos nada». Valeria me miró como si me viera por primera vez. «¿Qué hiciste?», me preguntó con la voz quebrada. «Nada», respondí. «Firmé lo que tú pediste». El juez cerró el expediente lentamente. «Este tribunal reconoce los anexos como parte integral del acuerdo», dijo. «Se iniciará una revisión adicional de las responsabilidades financieras». Valeria se dejó caer en la silla. Su teléfono vibró sobre la mesa. No lo miró. El abogado pasó una mano por su rostro derrotado. En ese momento entendí algo importante. La sonrisa de Valeria no se había borrado por perder dinero. Se había borrado porque por primera vez comprendía el peso real de lo que había exigido. Y ese peso ya no era nuestro. El grito no fue inmediato. No fue un estallido teatral como en las películas. Fue algo peor. Fue el sonido de alguien que entiende de golpe
que el suelo bajo sus pies no existe. Primero vino el silencio tenso, luego el murmullo, y finalmente la voz del abogado de Valeria quebrándose mientras intentaba mantener la compostura. Esto es inaceptable, dijo alzando la voz sin darse cuenta. Esto cambia completamente la naturaleza del acuerdo. El juez levantó la mirada severo. Licenciado, modere su tono, ordenó. Explique con claridad. El abogado respiró agitadamente. Sostenía el anexo como si quemara. Su señoría dijo: estos documentos indican que mi clienta ha aceptado no solo los activos del negocio, sino también todas las obligaciones asociadas, deudas fiscales, pendientes, multas municipales, contratos de almacenaje irregulares y responsabilidades derivadas de retiros financieros no declarados. Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos iban del juez a su abogado y luego a mí, como buscando una salida que ya no existía. Eso no puede ser, dijo al fin. Tú me dijiste que todo estaba en orden. El abogado la miró con desesperación. Yo te dije que lo que me mostraste estaba en orden, respondió. Pero esto... sacudió el anexo. Esto no estaba en mis manos. El juez hojeó lentamente los papeles. Cada página parecía añadir peso a la sala. Aquí se detallan transferencias desde una cuenta destinada a un menor, dijo con voz grave, y obligaciones fiscales que no fueron reveladas de manera explícita antes de la firma. Valeria dio un paso hacia adelante. Rick sabía, gritó señalando a Javier. Él sabía todo esto. El juez la interrumpió con un gesto firme. La pregunta no es quién sabía, señora, dijo. La pregunta es quién firmó, aceptando la totalidad de los bienes y negocios. El abogado de Valeria se pasó la mano por el cabello completamente desarmado. Su señoría, dijo ahora, casi suplicando, mi clienta actuó bajo la creencia de que los activos estaban libres de cargas significativas. La creencia no sustituye la responsabilidad legal, respondió el juez. En este tribunal, la propiedad y la responsabilidad van de la mano. Esa frase cayó como una losa. Valeria se giró hacia mí con el rostro pálido. Tú planeaste esto, susurró. Me tendiste una trampa. La miré con calma. No había odio en mí, solo cansancio. No respondí. Yo dejé de sostener lo que tú estabas dejando caer. El murmullo en la sala creció. Alguien tosió. El ujier dio un paso más cerca atento. El juez cerró el expediente con cuidado. Este tribunal acepta el acuerdo tal como fue firmado, dijo. Sin embargo, debido a la información contenida en los anexos, se ordena una revisión formal de las obligaciones financieras y posibles responsabilidades legales derivadas. Valeria dejó caer los hombros. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez lo miró. Su rostro se transformó al leer el mensaje. Luego otro. Y otro más. Notificaciones de números desconocidos, proveedores, avisos. El peso de todo empezaba a hacerse real. El abogado de Valeria dio un paso atrás, llevándose la mano al pecho. Esto es un desastre, dijo en voz alta, sin poder contenerse. Un completo desastre. El juez lo miró con dureza. Licenciado, advirtió, compórtese. Pero el daño ya estaba hecho. La palabra desastre flotó en el aire rebotando en las paredes, clavándose en cada rincón del juzgado. Valeria se dejó caer en la silla. Por primera vez desde que la conocía, parecía pequeña, no derrotada, desbordada, como alguien que pidió cargar un edificio entero sin medir el peso. Javier no dijo nada. Yo tampoco. Nos quedamos sentados con las manos entrelazadas, sintiendo cómo algo se aflojaba en el pecho. No era alegría, era alivio.
el tipo de alivio que llega cuando sueltas una carga que nunca debiste llevar. Se levanta la sesión, anunció el juez golpeando suavemente el mazo. Las sillas se movieron. La gente empezó a salir. El juzgado volvió a llenarse de sonidos humanos, pasos, suspiros, murmullos. La vida retomaba su curso. Valeria no se movió de inmediato. Su abogado hablaba rápido por teléfono de espaldas a ella. Cuando al fin se levantó, me miró una última vez. «Te vas a arrepentir», dijo sin convicción. No respondí. «Tú ya estás viviendo lo que pediste». No dijo nada más. Salió con pasos inseguros. Javier respiró hondo. «Mamá», dijo, «gracias». Le apreté la mano. «Ahora vamos a casa», respondí. «Lo demás ya no nos pertenece». Al salir del juzgado, el aire me golpeó el rostro. Era fresco, limpio, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera respirar sin miedo a que todo se derrumbara. Detrás de nosotros, Valeria cargaba con todo, y por primera vez no era nuestro peso. La primera noche después del juicio, no dormimos en la casa grande de paredes altas y pasillos largos. Dormimos en un departamento pequeño, de esos que no presumen nada pero tampoco esconden grietas. 2 recámaras, pintura beige, alfombra delgada que cruje al caminar. Olía a limpiador de limón y a pintura vieja. A mí me olió a comienzo. Javier y Mateo se sentaron en el piso de la sala con platos de cartón. Habíamos comprado pollo rostizado en el camino y una bolsa de tortillas calientes. Nada elegante, nada digno de fotos, pero comimos tranquilos, sin el eco de muebles faltantes, sin el zumbido de un celular marcando la distancia entre una madre y su hijo. «No está mal», dijo Mateo masticando con seriedad. «Aquí no hace tanto ruido». Javier sonrió por primera vez en semanas. Yo los miré y sentí que algo por fin se acomodaba dentro de mí. No era felicidad completa, era estabilidad. Y a nuestra edad eso vale oro. Los días siguientes fueron sencillos. Javier volvió al trabajo con la cabeza más ligera. Mateo empezó a dejar su mochila en una esquina que ya era su esquina. Yo me quedé un tiempo con ellos, ayudando a acomodar lo poco que teníamos. Cada objeto que entraba a ese departamento tenía una historia y un propósito. Nada sobraba. Las llamadas empezaron poco después. Primero el teléfono de Javier, luego el mío. Números desconocidos, mensajes cortos, notificaciones que no respondimos. Sabíamos de quién venían. No hacía falta leerlos. Cuando entregas la propiedad, entregas también la responsabilidad. Ese era el trato. Y por primera vez, Valeria estaba recibiendo exactamente lo que había pedido. Me enteré por terceros de cómo se desarrollaron las cosas para ella. Proveedores reclamando pagos atrasados, avisos de impuestos, la bodega clausurada temporalmente. El negocio que tanto deseaba resultó ser un nudo difícil de desatar. Sus publicaciones en redes se volvieron menos frecuentes, más cerradas, como si intentara esconder lo que ya no podía sostener. No sentí satisfacción al saberlo. Sentí confirmación. La verdad siempre pesa lo mismo, solo cambia quien la carga. Una tarde, mientras Mateo hacía la tarea en la mesa del comedor, una mesa sencilla sin historia esperando la suya, Javier se me acercó. Mamá dijo, yo pensaba que ganar era quedarse con la casa. Le sonreí. Eso nos enseñan, respondí. Pero ganar es poder dormir sin miedo. Asintió. Miró a su hijo concentrado en escribir su nombre con letras grandes y torcidas. Entonces ganamos, dijo. Yo también lo creí. No todo fue fácil. Hubo noches en que Javier se quedó despierto pensando en lo perdido, en la casa que arregló con sus manos, en las marcas de altura, en la puerta que no pudo llevarse,
Le dije lo que siempre supe: algunas cosas se quedan donde fueron creadas, no por debilidad, sino porque pertenecen a ese lugar. Lo importante es no confundir paredes con hogar. Con el tiempo, el departamento dejó de sentirse temporal. Compramos una cortina azul para la ventana, un sillón barato pero firme, un reloj que hacía tic-tac constante, marcando un ritmo nuevo. Mateo volvió a preguntar por su mamá algunas noches. Le respondimos con honestidad, sin veneno, sin mentiras. Porque los niños merecen la verdad sin cargas ajenas. Una mañana de domingo hicimos hot cakes, de caja, con demasiada mantequilla, como antes. Mateo se chupó los dedos y rió. Yo me senté a mirarlos desde la cocina, escuchando el sonido normal de una familia que sigue aunque todo haya cambiado. No volví a saber de Valeria directamente, tampoco lo busqué. Cada quien camina con lo que eligió cargar. Yo elegí soltar. Elegí quedarme con lo esencial. A veces cuando la tarde cae y el sol entra inclinado por la ventana, pienso en ese día en el juzgado, en el ventilador viejo, en la sonrisa segura de mi nuera, en el anexo que nadie quiso leer. No me arrepiento. No porque ella haya recibido consecuencias, sino porque yo dejé de sostener una estructura que ya estaba rota. La gente suele pensar que estas historias se tratan de venganza. No es así. Se tratan de límites, de aprender cuándo soltar una cuerda para no caer con ella, de entender que todo siempre viene con su peso, aunque no lo veamos al principio. Si algo aprendí en estos meses, es esto: la familia no es un mueble que se cambia cuando estorba. No es un activo que se vende cuando deja de lucir. La familia es lo que queda cuando decides soltar lo demás. Si esta historia te recordó algo que estás cargando ahora mismo, te invito a detenerte un momento, a pensar qué es realmente tuyo y qué solo estás sosteniendo por costumbre o miedo. A veces dejar ir no es perder, es sobrevivir con dignidad. Quiero saber qué piensas. ¿Has vivido algo parecido? ¿Te tocó soltar algo grande para proteger a alguien importante? Déjame un comentario abajo y dime desde dónde nos estás escuchando. Leemos cada mensaje y cada historia importa. Tenemos muchas historias más como esta historia sobre decisiones difíciles, silencios que pesan y finales que no siempre son ruidosos, pero sí profundos y llenos de significado. Si no quieres perderte ninguna, suscríbete y acompáñanos. Sigamos este camino juntos, paso a paso, historia por historia. Gracias por quedarte hasta el final.